Buenas noches, mi nombre es Einer Daniel Payares Amaya, mi documento de identidad. Mi número de cédula terminaba en 5, así que me correspondió realizar el video sobre la práctica 2. La práctica 2 trataba el tema de la segunda ley de Newton, así que vamos a realizar una respuesta a las preguntas que se hallaban antes de la práctica teórica. Explora el simulador, modifique los valores de las masas del carrito y masa colgante de la distancia recorrida, revise el tiempo que utiliza el carro para recorrer la distancia y responda. ¿Qué sucede con el tiempo si se aumenta la masa colgante y deja fijo el valor de la masa del carro? Una vez realizado el procedimiento, tomé los pantallazos respectivos y nos damos cuenta que a menor masa, el tiempo empleado va a ser mayor, mientras que si aplicamos una masa más grande en la masa 2, vamos a ver que el tiempo empleado en realizar el desplazamiento va a disminuir, como podemos ver aquí en las gráficas. Con una masa de 50 gramos en la masa 2 tenemos un tiempo de 0.904 y si aumentamos ese valor de la masa vamos a tener un tiempo de 0.782 segundos. Entonces vamos a ver la respuesta, que el aumento en el valor de la masa 2 va a generar que el tiempo empleado en realizar el desplazamiento disminuya. La segunda pregunta dice: ¿qué sucede con el movimiento del carro cuando el ambiente Tierra, Urano, Júpiter se modifica? La respuesta a esa pregunta es que a mayor gravedad el movimiento del carro va a ser más rápido, lo que nos va a significar una disminución del tiempo en realizar el movimiento. Vamos al simulador. Utilicemos la gravedad de la Tierra. Vemos la cantidad de tiempo, 0.904, y si aumentamos esta gravedad, pero primero vamos a darle reset a una gravedad como la de Júpiter, que es mayor, y le damos Start, vamos a ver una disminución en el tiempo. Entonces, a mayor gravedad vamos a tener un menor tiempo aplicado en realizar el movimiento también. La otra pregunta: coloca el máximo valor de las masas en el carro y el mínimo de la masa colgante. Si la diferencia de masas es de 1 a 10, ¿por qué es posible que el carro se mueva? La respuesta es que es posible debido a que no tenemos una fuerza de fricción aplicada al mismo. Por tal motivo no vamos a encontrar una fuerza contraria que anule la fuerza de tensión de la cuerda que hace que el carro se mueva. Visto desde otra manera, aquí tenemos en el carro una fuerza que está realizando la cuerda, que quiere decir que esa fuerza es la de la tensión, que va en la dirección del movimiento, y la otra fuerza contraria al movimiento, que sería la de rozamiento, pero pues como vemos en el carro no está aplicándose la fuerza de rozamiento, lo que quiere decir que la fuerza de la tensión va a ser la única que se está aplicando sobre el eje de las X y es lo que va a generar que el carro se mueva. Actividad teórico-práctica. Para realizar todas las actividades que se proponen a continuación, el estudiante siempre debe trabajar con el valor de la gravedad según el número en el que termina su documento de identidad, según la siguiente clasificación. La mía termina en 5, entonces voy a utilizar la gravedad de Urano. Aquí nos muestran el diagrama, la figura 2, en la que vamos a explicar los movimientos que va a generar la masa 1 y la masa 2. Dice la actividad 1, método experimental para determinar la aceleración. Masa 1 es igual a masa 2. Entonces vamos a trabajar con masas iguales. Modifique los valores de la masa del carro y en la masa colgante de tal manera que éstas sean iguales, según la siguiente clasificación. Yo voy a trabajar con
con 300 gramos, ya que pues la cédula mía termina en 5. Teniendo las masas identificadas, escríbalas en el respectivo espacio de la tabla 4. Realice el primer lanzamiento para una distancia de 2 metros y registre el tiempo que el carro utiliza para recorrer esa distancia en la tabla 4. Repita ese proceso para todas las distancias que el simulador permite modificar. Respectivamente, después de haber realizado el proceso, aquí tengo los pantallazos de cada uno de los desplazamientos con relación a la masa, cómo se movió el carro cuando tenía 2 metros, que serían 200 centímetros, y así respectivamente hasta llegar a el desplazamiento total, que son 500 centímetros, o sea 5 metros. Los resultados obtenidos son los siguientes. Cuando las masas son iguales, la distancia, empezando desde cero, porque el carro arranca desde cero, y un tiempo de 0 segundos, vamos a tener que a los 2 metros va a registrar un tiempo transcurrido del movimiento de 0.86, a los 2.5 0.968, a los 3 metros va a registrar un tiempo de 1.060 segundos, a los 3.5 va a registrar un tiempo de 1.15, a los 4 metros va a registrar un tiempo de 1.220 metros, a los 4.5 un tiempo de 1.3 segundos y a los 5 metros vamos a registrar un tiempo de 1.370 segundos. Al irnos a Excel y realizar la gráfica, que es lo que nos viene en el punto C, de posición versus tiempo, determinemos la ecuación del movimiento por medio de una regresión parabólica. Registre los datos en una hoja de cálculo Excel, selecciónenlos, haga clic en insertar en el gráfico XY de dispersión. Bueno, habiendo realizado esto, haga clic secundario del mouse sobre los puntos de la gráfica y del menú que aparece, seleccione polinómica de las opciones de la línea de tendencia a las gráficas y presentar la ecuación en el gráfico. Después de haber realizado este proceso, yo lo hice por acá en un Excel. Vamos a mostrar el Excel. Realizamos las tablas, sí, por acá. Y pues, como vemos, la trayectoria de la bala después de haber registrado las cantidades, perdón, esta no es esto, después de haber registrado la relación del gráfico entre distancia y desplazamiento, tenemos los tiempos que ya dijimos anteriormente y tenemos la línea y la ecuación generada por el programa de Excel. Y es igual a 2.6636x al cuadrado más 0.032x. Seguimos acá con el ejercicio. Después de haber obtenido eso, nos piden, con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal anterior al C, y teniendo en cuenta que la ecuación del movimiento de un cuerpo que describe un movimiento uniforme acelerado está determinada por la expresión x final es igual a x inicial más la velocidad en x inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado, donde la x y b en x y ax son posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración del carrito respectivamente. Determine por inspección los valores numéricos de estas cantidades. Entonces, como ya nos habíamos encontrado con la fórmula generada en Excel, ya es igual a 2.6636x al cuadrado más 0.0032x, vamos a dar respuesta al punto. Entonces, esta es la ecuación arrojada en la gráfica de Excel, teniendo en cuenta que en la ecuación la variable x representa el tiempo, ¿sí?
la x al cuadrado y la x, estamos hablando de tiempo cuando hablamos de esto, en la ecuación generada por Excel, representa al tiempo, y la variable y al desplazamiento. Reemplazamos las variables por su letra respectiva y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, aquí lo único que hicimos fue reemplazar esta x, ¿sí?, por la t, y esta x también por la t. Si la comparamos con la ecuación del movimiento de un cuerpo que describe un movimiento uniforme acelerado, que está determinada por la expresión que habíamos leído anteriormente, que la x final es igual a la x inicial, o sea, el desplazamiento final va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Entonces, nos encontramos aquí con tres términos, ¿sí? X, Y, este sería el otro término, y este que tenemos acá sería el otro término. Si lo comparamos con la ecuación, nos damos cuenta, primero tenemos que tener en cuenta que pues el cuerpo arranca desde cero, entonces XY, o sea, la posición inicial va a ser igual a 0, o sea que este término se omite. Listo, nos quedaríamos con dos términos, ¿cierto? Que sería ese que tenemos acá y ese que tenemos acá. Si lo ordenamos, ¿sí?, primero la t al cuadrado y luego colocamos esto, nos quedaría de esta forma, y igualamos acá en este lado para poder hallar lo que es la aceleración. Entonces, un medio de AX por el tiempo al cuadrado va a ser igual a 2.6636 por el tiempo al cuadrado. Despejamos ese 2 que está acá dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y el tiempo que está multiplicando aquí a la aceleración lo pasamos a dividir, nos quedaría de esta forma. Y así podemos hallar el valor de la aceleración, que sería 2 por 2.6636 tiempo al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado sobre tiempo al cuadrado se anulan y nos quedaría el valor de esta multiplicación, y la aceleración tendría un valor de 5.3272. Eso serían metros por segundo al cuadrado. Para hallar el valor de la velocidad, tenemos que el término que tiene la t que no está elevado al cuadrado sería igual al término en la ecuación que también tiene la t que no está elevado al cuadrado. Entonces, velocidad inicial en x por el tiempo va a ser igual a 0.0032 por el tiempo. Entonces tenemos acá que despejamos la velocidad inicial en x, la t que está multiplicando la pasamos a dividir, tiempo y tiempo se anulan y quedaría que tenemos una velocidad en x inicial de 0.0032 metros por segundo. Como decía anteriormente, el cuerpo parte desde 0 metros, entonces vamos a tener una x inicial de 0 metros. Actividad 2. Método experimental para determinar la aceleración. En la actividad 2, cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada para M1 y según la tabla de manera libre algún valor para M2 diferente a M1. Aquí vamos a tener masas diferentes en M1 y en M2 y vamos a realizar el mismo procedimiento de los puntos anteriores. Entonces, habiendo realizado el procedimiento en el simulador, yo escogí trabajar con 0.5 kilogramos, o sea, con la masa en 500 gramos. ¿Sí? Vamos a poder revisar la tabla. Los valores que nos dieron fueron los siguientes. Después de haber realizado este proceso, vamos a generar en el Excel la gráfica de tiempo contra desplazamiento, y nos va a generar también otra ecuación que es y igual a 3.3772 x al cuadrado más 0.038x. Entonces esta es la ecuación arrojada en la gráfica de Excel, teniendo en cuenta que en la ecuación la variable x representa el tiempo y la variable y el desplazamiento. Reemplazamos las variables, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y nos quedaría de la siguiente forma. Si la comparamos con la ecuación del movimiento de un cuerpo que describe un movimiento uniforme acelerado que está determinada por la expresión x final es igual a x inicial más la velocidad en x inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Hicimos el mismo proceso en el cual igualábamos las dos fórmulas
y nos dan los valores de las aceleraciones. Esta aceleración, cuando las masas son diferentes, tenemos una aceleración de 6.7544. Realizamos el mismo proceso con la velocidad. Como vemos acá, comparamos este término, que es el que tiene la t sin estar elevada al cuadrado, y despejamos la velocidad inicial en x. Entonces el tiempo que tenemos acá lo pasaríamos a dividir, tiempo y tiempo se eliminan y tenemos que la velocidad inicial en x es igual a 0.038 metros por segundo. Siguiendo, como sabemos el cuerpo parte desde cero, entonces la posición inicial van a ser 0 metros. Analizando los resultados obtenidos en las actividades 1 y 2, podemos obtener las siguientes conclusiones. Podemos concluir que a mayor valor de la masa en el cuerpo 2 vamos a tener mayor aceleración y por lo tanto mayor velocidad, lo que nos disminuirá el valor del tiempo empleado en realizar el movimiento. Seguimos con la actividad 3. Método teórico para determinar la aceleración. Dice, realice en la tabla 6 el diagrama del cuerpo libre para las masas M1 y M2, recordando que el diagrama del cuerpo libre consiste en un diagrama vectorial en el que se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto. Entonces yo hice los diagramas del cuerpo libre en base a los objetos que estaban en el simulador. Para M1 nos encontramos con que actúa el valor del peso hacia el lado negativo de las X, aquí. Hacia abajo tenemos el valor de la normal, que va a ser el mismo valor del peso, lo que va a mantener en equilibrio esas dos fuerzas en el lado de las X, y en el lado de las Y. Y en el lado de las X vamos a tener actuando solo la tensión, debido a que no tenemos una fuerza de rozamiento. En el cuerpo 2 vamos a tener actuando en equilibrio en X, porque no va a registrar ningún movimiento, pero aquí sí vamos a encontrar la tensión y vamos a tener el valor del peso del cuerpo 2. Utilizando los diagramas de cuerpo libre de la tabla 6, aplicando el método newtoniano presente en la fundamentación teórica, presente el proceso para demostrar que para el sistema masa-carro M1, masa colgante M2, se cumple que la masa 2 por la gravedad va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Bueno, para comprobar esta ecuación, vamos a analizar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos 1 y 2, empezando con el cuerpo 1. Como vemos en el planteamiento del diagrama del cuerpo libre, no hay rozamiento. Como vemos acá, no hay rozamiento, solo tenemos la tensión en X, y en Y pues sí tenemos la normal y el peso 1. Entonces, no va a haber una fuerza contraria al movimiento del cuerpo 1, por ello solo vamos a encontrar en el eje X la fuerza de la tensión en la cuerda. Entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje X nos quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la tensión 1. Ahora, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso la masa 1, podemos decir que la tensión, ¿sí?, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. A esta ecuación la denominaremos ecuación 1. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y nos encontramos con que la sumatoria de las fuerzas, como dije, no va a haber desplazamiento en el eje Y, entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, debido a que las fuerzas en el eje Y van a estar en equilibrio, ¿sí? Van a tener el mismo valor, entonces se anulan. En el cuerpo 2, ¿qué encontramos en el cuerpo 2? Vamos a encontrar en el eje X que está en equilibrio, como veíamos en el diagrama, ¿sí? En este lado van a estar en equilibrio, pero sí vamos a tener valores en el eje Y. Entonces, sí, en el eje X, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Por otra parte, en el eje Y vamos a encontrar dos fuerzas aplicadas en dirección al movimiento, denominada peso 1, que es la que va hacia abajo, y otra contraria al movimiento denominada tensión, que es la que va hacia arriba. Por tal motivo, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje, aquí era, sí, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, aquí era Y,
va a ser igual al peso 2 menos la tensión. Ahora, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, aquí era Y también, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa 2 por la aceleración. Podemos decir que peso 2 menos la tensión, que es lo que tenemos acá, tensión, es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, en este caso el peso 2 sería igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces tenemos que reemplazamos acá en esto, ¿sí? Reemplazamos aquí el valor del peso, colocamos masa 2 por la gravedad menos la tensión, que es igual a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? A esa ecuación la denominaremos ecuación 2, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Después de tener estas dos ecuaciones, la que hallamos en el cuerpo 1 y la que hallamos en el cuerpo 2, recordemos que es un mismo movimiento, ¿sí? Que se está registrando con los dos cuerpos. Entonces vamos a tener la misma aceleración. Reemplazamos la tensión en la ecuación 2, ¿sí? Ya tenemos la tensión aquí despejada en la ecuación 1, solo la reemplazamos en la ecuación 2. Quedaría de la siguiente manera. Masa por gravedad menos la masa 1 por la aceleración es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Qué hicimos? Reemplazamos este valor, que era el que se estaba restando de la tensión. Quedaría de la siguiente manera. M2 por la gravedad va a ser igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué? Porque pasamos esto que se estaba restando al otro lado a sumar. Quedaría positivo. Aplicando factor común, tenemos que el factor común de estas sería la aceleración. Sacamos la aceleración, dejamos las dos masas sumándose y llegamos a la fórmula que nos pedían comprobar al principio. El punto C nos dice complete los valores de las masas M1 y M2 en la tabla 7 y realice los respectivos cálculos en cada fila. La tabla nos pide utilizar masas diferentes, ¿sí? Algunas masas ya no las daban, otras teníamos la opción libre de escoger la masa. Entonces, para poder hallar la posición, la hallábamos en el simulador, ¿sí? El simulador nos daba la posición que podíamos manejar. Para poder hallar el tiempo, el simulador también nos daba el tiempo. ¿Qué teníamos que hallar? Teníamos que hallar la aceleración. ¿De dónde hallábamos la aceleración? De la fórmula que hallamos en el ejercicio anterior, despejábamos y llegábamos a esta fórmula. Masa 2 por la gravedad sobre la masa 2 más la masa 1 va a ser igual a la aceleración. Entonces lo único que hacemos es hacer los reemplazos y para cada situación, ¿sí? Dependiendo de la gravedad que teníamos ahí, podíamos hallar el valor de la aceleración. Estos fueron los resultados que me dieron a mí. Al hallar la aceleración, también podíamos hallar estos resultados de una, ¿sí? Y como bien sabemos que la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, entonces los valores que nos dan en este lado van a ser igual a los valores que nos dan en este lado. Y ahí tenemos la solución al ejercicio. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Concluimos que a mayor gravedad el valor del peso va a ser mayor y también el valor de su aceleración, lo que va a disminuir el tiempo del movimiento. Por otra parte, el valor de la masa del segundo cuerpo multiplicado por la gravedad siempre va a ser igual al valor de la masa, de la suma de las dos masas multiplicadas por la aceleración, lo que veíamos acá, ¿sí? Esto siempre va a ser igual a esto, ¿listo? Y pues terminamos la práctica 2 con eso. Muchas gracias.